Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo Conversaciones con. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Francisco Rodríguez de Lombia Capital. Y Francisco, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan, y a todos los que se conecten. Muy bien. Nada, en lugar de presentarte yo, creo que es mejor que te presentes tú porque te conoces bastante mejor que yo. Entonces, si quieres, Francisco, cuéntanos un poquito quién eres. Bueno, Juan, yo soy socio y director de Lombia Capital. A día de hoy llevo casi un poco más de 15 años en la industria. Empecé cubriendo un rol mucho más técnico que lo que hago hoy en día. Empecé siendo cogestor, un gestor junior de carteras en Venezuela, en Caracas, en mi país natal, en el BBVA, en la gestora del BBVA, y estuve casi 5 años cogestionando un fondo mixto, me acuerdo en aquel momento. Y luego fui analista de fondos, me moví, estuve en Italia unos años y ahí fui analista de fondos. Tuve la suerte de empezar a trabajar en una casa buenísima que era la vieja Scandia, quizás alguno que esté aquí lo conocerá, una casa sueca que luego se transformó en una casa británica, lo compró All Mutual y ahí seguí haciendo análisis de fondos para luego dar el salto, venirme aquí a España hace casi 10 años ya, y dar el salto al área comercial, que en realidad desde que la descubrí me ha encantado y ya he desarrollado mi carrera allí. Entonces, bueno, muy ilusionado por poder presentar esta tarde, como ya lo hemos hecho en alguna otra oportunidad, Lombia Capital, que es un poco nuestra gestora independiente, una gestora, la verdad que nacida para ofrecer una propuesta de valor muy diferencial y que, bueno, seguramente más adelante en la entrevista podremos profundizar, ¿no?, sobre ese tema. Muy bien, muy bien. Y la verdad es que tienes una trayectoria impresionante y por lo joven que eres, porque la verdad es que se te ve que eres una persona bastante más joven que yo, que ya peino canas desde hace tiempo, y la verdad que es una trayectoria pues muy, muy interesante. Bueno, gracias por lo joven. No sé, ya tengo dolores de espalda todas las noches, ya estoy jugando menos fútbol, ya no es lo mismo, ¿no? Pero la verdad es que por mi lado lo que sí ha sido muy enriquecedor es haber trabajado en varias culturas, en varias jurisdicciones. Eso sí creo que es una cosa interesante que pudiese resaltar de todos estos años, que creo que te nutre también para entender Sí, por supuesto. Dinámicas y, ¿no?, que ayudan siempre a generar empatía con la gente. Yo creo que eso es positivo. Sí, la verdad que sí. La verdad es que conocer diferentes culturas, diferentes países es muy enriquecedor, tanto en el contacto con las personas como ver cómo trabajan también en otras partes y poder captar lo mejor de cada lugar. La verdad es que eso es muy interesante y es muy de agradecer. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con eso, sí. Pues nada, si quieres, Francisco, te dejo la palabra y preséntanos Lombia Capital para todos los asistentes y todos los que nos verán en la grabación después. Nada, te dejo paso y adelante. Gracias, Juan. Mira, yo he querido hoy traer una presentación, bueno, que tiene muchas slides, pero yo intentaré ser muy concreto para las personas que ya nos conocen y para las personas que nos conocen un poco menos. Haré una pequeña introducción sobre, oye, de dónde venimos, cómo hacemos las cosas, cuál es un poco nuestra propuesta diferencial, esa de la que hablaba en mi introducción, ¿no? Y luego, hoy es interesante, yo creo, porque abordaremos un tema tampoco nuevo para el inversor que ha seguido el mercado durante los últimos 10 o 15 años, que es el rol de la innovación en el crecimiento estructural de las economías y de las empresas, ¿no? Y eso lo haré, mi idea es hacerlo a través de ejemplos específicos de compañías que tenemos en cartera,
para que, bueno, puedan darse cuenta del rol tan importante que juega la innovación, no solamente hoy, lo lleva jugando ya desde hace muchos años, pero lo importante es el rol que seguirá jugando durante las próximas décadas, ¿no? Y Lombia Capital está presente allí. Nosotros invertimos en mucha innovación, en mucha digitalización, y eso ahora os lo cuento, ¿no? Pero bueno, en esta slide lo que quiero resumir aquí es quiénes somos y justamente cómo hacemos las cosas, ¿no? Yo creo que uno de los puntos importantes es que Lombia Capital es fundada por iniciativa de dos inversores de reconocido prestigio, no solo en Europa, sino ya a nivel también global, como lo son Cyril Carrier y François Badelon. Cyril Carrier, gestor muy conocido por su trayectoria en pequeñas y medianas compañías europeas durante los últimos 15 años, uno de los gestores con el mejor track record de la industria. Y François Badelon, un inversor que viene gestionando fondos desde los años 90 y es fundador de la gestora Amiral Gestión, donde fue su presidente hasta el año pasado, ¿no? Pues en este sentido, como ves, mucha expertise, mucho conocimiento y digamos que son las personas un poco que lideran nuestra compañía, ¿no? Luego nosotros a nivel de filosofía, tenemos una filosofía que yo creo que está caracterizada, una de las primeras, digamos, ventajas que nosotros le damos a esa filosofía es que nosotros tenemos muy claras las ideas y el tipo de compañía en el que queremos invertir, ¿no? O sea, el universo de pequeñas y medianas compañías en Europa es enorme. Hay más de 5.000 compañías cotizadas, hay de todos los modelos de negocio posibles y por haber. La verdad que es un ecosistema muy amplio, ¿no? Y nosotros lo que hemos logrado es, con esta filosofía y este proceso, tener muy claro esas características, ¿no? Oye, compañías que sean líderes en su nicho de mercado, que cuenten con características de crecimiento estructural de largo plazo, que tengan un impacto positivo para nuestra sociedad en su conjunto y ahora alguna característica más que ahora os mostraré, ¿no? Pero bueno, ideas claras, una filosofía de inversión consolidada y muy reconocida durante los últimos ya 15 años que viene desarrollando el equipo la misma, no ha cambiado ni una coma la filosofía de cuando nació en el año 2007 y ahora en Lombia Capital, porque nosotros somos una historia de continuidad sobre ese éxito, ¿no? Luego, evidentemente, somos una boutique donde todo el 100% del capital está en manos de los directivos y de los empleados. Cuando digo boutique es porque somos una gestora muy especializada. Nosotros queremos generar valor añadido a través de la especialización, a través de categorías que gestionemos, en donde sepamos que lo vamos a hacer bien, en donde sepamos que de forma muy consistente vamos a generar alfa en el largo plazo. Eso para nosotros es fundamental. Luego, hemos tenido, la verdad que un año, bueno, de actividad comercial y la acogida de los inversores ha sido muy positiva. Eso aprovecho acá, si hay inversores nuestros, para extender un poco las gracias mías y de todo el equipo, el agradecimiento por esa confianza que nos han dado, porque hemos ya superado los 300 millones de euros bajo gestión como gestora. Y eso evidentemente también nos da un mensaje de que muchos inversores han querido seguir disfrutando de esa filosofía tan consistente del equipo, ¿no? Luego es verdad que Lombia nace, al principio lo decía, con una propuesta diferencial, y esa propuesta diferencial se basa en que el equipo tiene más de 25 años analizando, identificando y seleccionando modelos de negocio en Europa. Eso para nosotros bueno, ¿qué quiere decir tener 25 años de experiencia? Quiere decir que desarrollas una calidad de relaciones, no solamente con brokers o con proveedores de research, sino también con equipos directivos de compañías, ¿no? Y eso la verdad que es un factor que siempre creemos que es muy cualitativo
de nosotros, ¿no? Y muy diferencial. Luego es verdad que es una filosofía, como decía antes, bueno, con las ideas muy claras y eso es otro factor diferencial. Nuestros inversores saben en todo momento qué esperarse de nosotros. Creo que eso es muy importante en los momentos en donde lo podemos hacer muy bien y en aquellos momentos donde nos podemos quedar algo por detrás. El inversor sabe en todo momento por qué está sucediendo eso. Aquí no hay sorpresas y no hay decisiones discrecionales, ¿no? Hay decisiones siempre con mucha racionalidad y alta convicción. Y luego, por último, nos tomamos muy en serio todos los factores que integramos desde hace muchos años, porque esto no es nuevo para nosotros con respecto al impacto y al ESG, ¿no? Son factores que para nosotros siempre han jugado un rol muy importante dentro de nuestro proceso. Incluso ahora también podré comentar algo sobre esto. Incluso el primer filtro que hacemos nosotros para seleccionar compañías tiene que ver con esto, tiene que ver con la función de utilidad social de las compañías que tenemos en cartera, ¿no? Entonces, oye, si esa función de utilidad social, si ese impacto de esa compañía es negativo, pues queda excluida inmediatamente la compañía de nuestro universo, ¿no? Entonces, bueno, y ya desde allí empezamos a analizar fundamentales, equipo directivo, gobernanza, competidores, proveedores, un análisis que nos puede llevar hasta 2 o 3 años, ¿no? para incorporar una compañía. Yo creo que esa es un poco la primera foto de qué es Lombia Capital, de dónde venimos y cómo hacemos las cosas. También me gusta siempre hablar del background o de la experiencia de nuestro director de inversiones, Cyril Carrier, porque es de nuevo una experiencia que se basa en el análisis financiero de las compañías, ¿no? Y se basa también en muchos años de trabajo y en muchos años de construcción de una filosofía propia, ¿no? Cyril arrancó en el año 98 con Rothschild analizando compañías multisectores y multicaps en Europa. Y ahí estuvo 10 años. Y yo creo que esta es una etapa muy importante porque forjó un poco su perfil técnico y analítico que vemos hoy en día y que se refleja en nuestras estrategias, ¿no? Nosotros no somos gestores de fondos, aunque así se catalogue el oficio, sino somos analistas de modelos de negocio y esos modelos de negocio los desgranamos hasta el último detalle antes de comprarlos, ¿no? Antes de invertir en ellos, porque en el momento en que invertimos estamos para los próximos 7, 8, 10 años, ¿no? Para que os hagáis una idea, nuestra tenencia media de compañía son 8 años. O sea, que compramos una compañía y estamos con ella en el largo plazo. Y en el año 2007, Cyril en Barclays arranca su etapa como gestor en un fondo de small cap de la zona euro. Este fondo no se comercializaba en Europa por razones comerciales de Barclays, con lo cual esa etapa se conoce un poco menos de Cyril. Pero, ¿por qué lo digo? Porque los resultados fueron extraordinarios. O sea, la generación de alfa de Cyril desde el año 2007, anualizado hasta el 31 de diciembre del año 2021, o sea, el año que acaba de terminar, es por encima de un 15% anualizado. Ese track record de Cyril lo que refleja es esa consistencia y esa capacidad por generar alfa, ¿no? Eso es un poco el ADN de nuestra filosofía y de nuestra razón de ser al final, ¿no? Como gestores activos. Luego en el año 2012 le llama Grupama para que Cyril se encargara de, tomara las riendas de un fondo que en ese momento no era tan conocido como lo es ahora, después de 9 años casi de gestión de Cyril al mando de la estrategia, que es el Grupama Venir Euro, un fondo que lo llevó desde los 70 millones de euros, una estrategia en general que la llevó desde los 70 millones de euros hasta los casi 4.000 millones, ¿no? Y esto es una acumulación de rentabilidad, de confianza y de buen hacer durante 9 años, que le permitió también conseguir 45 premios Lipper Awards en 6 años. O sea, es uno de los gestores más premiados en la categoría, evidentemente, y de alcanzar la triple A de Cityware en su etapa en Grupama, ¿no? Por eso decía antes y me interesaba que el mensaje fuese claro. Lombia Capital es la continuidad de esta filosofía, de este proceso, pero con recursos renovados
oye, para que nosotros estemos en la capacidad de seguir ofreciendo esos resultados a nuestros inversores también en el largo plazo, ¿no? Bueno, y estos son los resultados en las etapas anteriores de Cyril. Aquí hablamos de un alfa, digamos, anualizado, como os contaba, de un 15% y rentabilidades acumuladas, bueno, del 380% en el periodo, ¿no? Entrando un poco más en actualidad, yo creo que pudiese ser interesante eh, comentarles algunas cosas muy puntuales, porque para que entremos en un contexto también mucho más pragmático, pero también no viendo las cosas, yo creo que no tenemos que ver las cosas solo como están hoy, porque es verdad que el año ha arrancado, oye, con mucha volatilidad. Digamos que tenemos mucho ruido también macroeconómico y geopolítico sobre la mesa, y eso ha hecho bueno, que los mercados estén un poco convulsos, ¿no? Pero yo quiero trasladarles un mensaje en donde la primera premisa es, nosotros nunca antes habíamos estado inmersos en una era de innovación como esta. Nuestras compañías, si desglosamos caso a caso, que eso va a ser interesante ahora cuando lo comentemos, podéis ver cómo la innovación está jugando un rol en estos modelos de negocio fundamental. Digamos que la innovación está permitiendo que estos modelos de negocio no solamente mejoren bueno, evidentemente sus procesos operativos a través de mejoras operativas, a través de tecnología, sino que también estas compañías puedan seguir mejorando su oferta de productos y de servicios. Con lo cual, digamos, la consecuencia natural de esto es que sean compañías que mejoren sus márgenes operativos, que sigan creciendo, que encuentren nuevas verticales de crecimiento, no solamente en su área geográfica de nacimiento, sino que se expandan muy rápidamente a nivel internacional. La innovación forma parte, digamos, de ese crecimiento estructural que nosotros buscamos en estos modelos de negocio, ¿no? Ahí yo siempre menciono un libro muy interesante que leí hace tiempo que se llama Factfulness, que seguramente alguno lo conoce. En Factfulness hay un dato fantástico que a mí me encanta, que ellos hablan que de cada 10 años la humanidad ha logrado vivir 3 más. O sea, cada 10 años, cada década que pase, nosotros vivimos 3 años más, somos 3 años más longevos. Y eso fundamentalmente está basado en la innovación. Nosotros que invertimos mucho en tecnología médica, por ejemplo, en el segmento de tecnología médica es impresionante cómo la innovación juega un rol, bueno, crucial, ¿no? En el avanzar en la tecnología, en proponer siempre mejoras continuas, eso es fundamental. Luego es verdad que vivimos en un ambiente, en un año en donde ya el mercado está descontando una normalización de los tipos de interés, y para nosotros esa normalización de tipos de interés, además de esperada, es beneficiosa. ¿Qué quiero decir con esto? El crecimiento que estamos viendo nosotros hoy en día, el crecimiento estructural, es real. O sea, la demanda está allí. La demanda para nuestras compañías está allí. Muchas de nuestras compañías están cerrando órdenes de peticiones para los próximos 2 años. O sea, hay una demanda real que está empujando el crecimiento, y que sea un crecimiento también real y estructural. Entonces, ¿qué quiere decir esa normalización de tipos? 2 cosas, ¿no? Una, que evidentemente las valoraciones de todos los activos que nos rodean, el real estate, la bolsa, e incluso mucho más, evidentemente, la renta fija, tenderán a normalizar también sus valoraciones. Va a ser mucho más fácil, o mucho más fácil, no sé si es la palabra, pero va a ser mucho más evidente cuánto cuesta un activo, porque hoy en día hay valoraciones por las nubes que se han disparado por un tema meramente matemático, ¿no? Por descontar por descontar flujos futuros a una tasa de descuento negativa, ¿no? En las que se encuentran los tipos. Entonces, esa valoración no es real, son valoraciones que están por las nubes, y esa normalización nos va a ayudar a todos a entender cuánto cuestan los activos realmente, ¿no? Y beneficiosa porque realmente el crecimiento no está necesitando de tantos estímulos para consolidarse, con lo cual nosotros creemos que es una etapa positiva. Evidentemente esto va a traer, después de 10 años de tipos muy bajos, esto va a traer cierta volatilidad, pero si nos concentramos en el mediano largo plazo,
nosotros para los próximos 3 o 4 años somos viendo los flujos futuros de caja de nuestra compañía, somos súper optimistas en ese sentido. Y evidentemente esto viene también, digamos, complementado con una rotación de flujos hacia esos segmentos más cíclicos, ¿no? Y que han sido también, evidentemente, muy castigados durante los últimos años. Son segmentos, evidentemente, también de muchas veces, no generalizo, pero muchas veces de menor calidad, en donde, bueno, tienen un componente mucho más cíclico y el mercado está yendo hacia cíclicos por aprovechar esa tendencia de incremento de tipos y evidentemente son compañías y sectores que se benefician de esto, ¿no? Y eso no quiere decir que los fundamentales de las compañías que están en otros sectores que ahora se están viendo menos beneficiados por este ciclo estén sufriendo. Y eso es lo bueno de esto, que esto está permitiendo también tener ventanas de oportunidad, puntos de entrada muy interesantes, como es, por ejemplo, nuestro caso, que el 2021 ha empezado con caídas importantes. Bueno, los hechos relevantes del 2021 para nosotros, de forma muy rápida, solo comentaros que la pandemia ha sido un indicador y un acelerador de muchas dinámicas de los mercados en los que nosotros invertimos. Ahora os contaré, pero las dinámicas, nosotros tenemos exposición estructural a ciertas dinámicas del mercado, como pueden ser la tecnología médica, la innovación digital, la automatización de la industria, robótica, inteligencia artificial. Nos gustan mucho las compañías que forman parte de estas dinámicas y ahora os cuento más, ¿no? Evidentemente también estamos viendo una recuperación mucho más fuerte de lo esperado, con márgenes récords y esto también quiere... digamos, hay que ser muy selectivos porque márgenes récords para las empresas que son best in class. O sea, nosotros invertimos en los líderes de nichos de mercado, que operan en nichos de mercado muy particulares, ¿no? Y en donde el crecimiento de esos nichos de mercado, las tendencias de crecimiento son estructuralmente muy potentes para las próximas décadas. Y bueno, es verdad, nosotros lo comentaba antes, hay un nuevo ciclo de inversiones favorable durante los próximos años por la entrada de pedidos récord. Evidentemente, todas nuestras compañías están incrementando sus inversiones en CAPEX, en capacidad, y eso lo estamos viendo ahora, con lo cual los cuellos de botella tenderán a normalizarse. La inflación, en nuestra opinión, también tenderá a normalizarse. No es normal una inflación del 7-8% como estamos viendo en los últimos registros. Eso, digamos que estamos en un mundo de características deflacionistas, ¿no? No solamente todo el tema demográfico, sino luego todo el tema relacionado con la tecnología, que es un factor netamente deflacionista, ¿no? Lo hemos visto, evidentemente. Entonces, nosotros creemos que viene, evidentemente, un ciclo de muchas inversiones, lo estamos viendo en nuestras compañías, y también de normalización, ¿no? Dicho esto, a mí me gustaría contarles cuáles son esas compañías que nosotros buscamos, porque yo creo que ahora estamos entrando un poco en la chicha y en donde yo puedo estar aquí 4 o 5 horas hablando, pero ni a ti, Juan, ni a nadie de los que nos esté escuchando le voy a hacer esa maldad, ¿no? Pero quiero decir, ¿qué compañías nosotros buscamos para incorporar en nuestras carteras? Al principio os contaba que el universo de pequeñas y medianas compañías en Europa está conformado por más de 5.000 compañías cotizadas. Y nosotros, nuestro universo propio, después de hacer nuestros filtros cualitativos sobre todo, son entre 250 y 300 compañías. Esto para que se hagan una idea de la alta convicción que hay en nuestras carteras y de las ideas tan claras que tenemos. Un ejemplo muy curioso y que a mí me encanta contarlo porque es una anécdota, cuando nuestros gestores se van a estas conferencias en Frankfurt, en Londres o en Estocolmo, donde van a conocer compañías y a explorar nuevos modelos de negocio, ¿no? Son 2 o 3 días que por ahí exponen 200 a 300 compañías, ¿no? Entonces oye, muchos gestores no tienen ni tiempo de comer esos días, o sea, es un poco loco, ¿no? Durante esos eventos, pero lo que nos cuenta nuestro equipo es que ellos van a ver 2 compañías.
sea, nosotros no vamos a ver 100 o 80 o 70 compañías en 3 o 4 días. No, no, nosotros vamos a ver 2. Incluso muchas veces esos días son viajes de ida y de vuelta. O sea, nosotros no nos quedamos 4 días en un evento, en una conferencia. No, no, no. El equipo quiere estar siempre cerca de las compañías. Quiere estar siempre muy vigilante de todos estos factores cualitativos que os hablaré, ¿no? Y esto me llamó mucho la atención porque es verdad que tenemos las ideas muy claras sobre lo que queremos invertir. ¿Cuáles son esas compañías? Bueno, hay un concepto que nuestro equipo, liderado por Cyril Carrier, que muchos de ustedes conocerán, nuestro director de inversiones, en el año 2007 empezó a confeccionar, que es este concepto del círculo virtuoso del crecimiento. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos gustan las compañías que reinvierten de forma estructural sus beneficios netos en innovación, en tecnología, en I+D y en digitalización. Esto tiene una consecuencia natural. Cuando la compañía tiene un mindset ya estructuralmente definido, en donde todos los años el 15% va a I+D, en donde todos los años un porcentaje de esos beneficios va a invertir en innovación, a tecnología de punta, a seguir mejorando su oferta de servicios y de productos, a encontrar nuevas verticales de crecimiento, la consecuencia natural es que son compañías que atraen el mejor talento o atraen mucho talento y son compañías que se internacionalizan de forma muy rápida porque, bueno, pueden a través de forma orgánica o inorgánica. Inorgánica, puedes comprar un competidor que complemente tu gama, por ejemplo, en Estados Unidos, un competidor pequeño de nicho, ¿no? Nosotros en Europa hemos entendido que para competir en tecnología, en innovación, tenemos que ser muy especialistas. Y ahora os contaré por qué en Europa tenemos un know-how fantástico en muchas de estas dinámicas que antes os comentaba. Pero estas son las características de las compañías que nos gustan. Entonces, una vez definido eso, oye, ¿qué características nos gustan y en cuáles queremos estar invertidos? Nos giramos y decimos, vale, pero ¿dónde las encontramos? En Europa, ¿dónde están estas compañías que a nosotros nos gustan? Pues por eso les decía al principio que hay ciertas dinámicas en donde nuestros fondos van a estar estructuralmente expuestos, ¿no? Que son la tecnología médica, la innovación digital, la automatización de la industria y la logística, y hay otros nichos específicos de crecimiento en Europa en donde también tenemos una expertise muy fuerte. Aquí uno de los mensajes que quiero dejar es romper ese paradigma en cuanto a cuando hablamos de la palabra tecnología o innovación, pensamos más en Estados Unidos y en Asia, y a Europa lo dejamos un poco en la cola. Pues yo quiero que hoy sea, digamos, romper ese paradigma. Sí, 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 efectivamente, porque creo que, o sea, si nos vamos a esos segmentos donde nosotros estamos viendo compañías que compiten directamente con compañías tecnológicas americanas, asiáticas, Europa no tiene nada que envidiar a ninguno de esas regiones. Evidentemente aquí en Europa tenemos que ser, oye, muy específicos, tenemos que competir, porque Estados Unidos, oye, es la meca de la innovación. No estoy diciendo que no, pero no dejemos, digamos, de un lado a Europa, porque nosotros aquí contamos con unos modelos de negocio fantásticos en ese sentido. Para deciros algún nombre, que yo creo que esto es interesante para que puedan ver cómo nosotros invertimos en economía real, en compañías que seguramente muchos de ustedes se pudo haber cruzado, incluso haber usado alguna de su tecnología. Como primer ejemplo, os cuento sobre Carl Zeiss Meditech. Carl Zeiss Meditech es una compañía que se encarga del desarrollo de dispositivos para diagnóstico y cirugía oftalmológica. Carl Zeiss Meditech es una compañía alemana, empezamos a invertir en ella en el año 2013, o sea, ya hace muchos años, y Carl Zeiss Meditech, lo curioso de ellos es que las cataratas, ellos operan cataratas para dejar de usar gafas. Están creciendo en Asia de una forma exponencial, porque culturalmente en Asia parece que si llevas gafas perteneces a un estrato más bajo de la sociedad, entonces ellos quieren eliminar las gafas. Entonces todo el mundo que tiene una mínima catarata pues se opera, ¿no? Y ellos operan las cataratas a través de un láser refractivo de última tecnología.
¿Qué quiere decir esto? Carl Zeiss Meditech lo que ha hecho con ese láser, para que veáis las dinámicas en las que se encuentran, este es el factor común de todas nuestras compañías. Carl Zeiss Meditech ha cogido ese láser y ha dicho, pues ese láser puede ser implementado también para operar, hacer microcirugías cerebrales. Entonces ahora está desarrollando equipos que con esa misma tecnología base con la que contaba, puede operar, digamos, partes del cerebro que antes era muy difícil de llegar porque no había una tecnología puntera y tan exacta para operar el cerebro. Entonces, por ejemplo, eso es uno de los ejemplos. Juan, tú interrúmpeme cuando quieras, si tienes No, es que esto me parece súper interesante porque no lo conocía. O sea, yo, por Sí, ejemplo, yo me operé de la vista hace 21 años. Yo tenía vale, astigmatismo, miopía, y vale. claro, yo pensé en la tecnología de hace 20 años en la que yo conocía y estoy alucinando con lo que estás contando. Me parece Sí, sí, fantástico. sí. No, Mm. es impresionante. Es impresionante. Nuestro director de inversiones, Cyril Carrier, está operado por Carl Zeiss Meditech. Hace 10 años creo que se operó con Carl Zeiss. Y nada, es extraordinario lo que esta gente está haciendo. Porque cuando yo hablaba de esos 3 años más que vivimos todos los años, que no se quede solamente en una estadística, o sea, todo lo que hay detrás de eso, esto es un dato que yo os lanzo aquí, ¿no? Y parece, o sea, y sí, es interesante, pero joder, ¿qué hay detrás de todo esto? Claro, detrás de todo esto está esta gente que todos los años invierte millones, billions en innovación, en I+D, en seguir generando nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos invertidos. Hay otro ejemplo, por ejemplo, bueno, Yo Amplifon. lo que me parece, perdona que te corte, Francisco, es lo que Sí, has sí. dicho anteriormente del sector tecnológico en Europa, que sí que es cierto que, claro, siempre miramos de manera común a Estados Unidos, a China, también por la Sí, innovación tecnológica, pero sí que es cierto que aquí en Europa somos como el patito feo, ¿no? O sea, no nos miramos, tendemos a despreciar lo que tenemos dentro de Europa. Y dentro de Europa sí que es cierto que hay compañías tecnológicas que son punteras en su sector, pero fantástico. muchísimas. Lo que pasa es que no tienen quizá el bombo que tienen las compañías americanas, que tienen una forma de transmitir sus descubrimientos y su manera de trabajar mucho más espectacular que la que tenemos aquí en Europa. Y quizá por Sí. eso es uno de los problemas, creo yo. Yo creo, Juan, que así por complementar lo que estás diciendo, una de las cosas que pasa es que, claro, los americanos tienen compañías enormes. Entonces, si tú ves los índices, tienen compañías tecnológicas que están en las primeras posiciones de los índices y son compañías tecnológicas de desarrollo de software, de soluciones, y allí son muy competitivos. Nosotros no tenemos enormes compañías tecnológicas. Entonces, yo creo que el tamaño de esas compañías ha hecho mucho ruido. Pero cuando tú te vas a compañías pequeñas y medianas, ves cosas extraordinarias en donde los americanos o los asiáticos no tienen esa tecnología. Por eso, cuando Carl Zeiss Meditech se va a Estados Unidos, o Revenio, bueno, Revenio, si estás operado de los ojos, te va a gustar este ejemplo. Revenio es una compañía también de diagnóstico oftalmológico, pero ellos operan el glucoma ocular, el problema que se genera por la diabetes 2, la pérdida de visión Y que la se genera textura por la... ocular y todo eso. Sí, ellos operan los dispositivos de Revenio, es una compañía de 2.000 millones de euros, pequeñita para los estándares de la industria, evidentemente, y tiene más del 25% de la cuota de oftalmólogos en Estados Unidos, utiliza tecnología de Revenio. O sea, para que se haga una idea, ¿no? Esto no es un player local que está en Finlandia operando. No. Esto es un player global con 2.000 millones. Imagínense en lo que se puede convertir Revenio en los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, estas son las ideas, las historias individuales que complementando lo que tú decías, cuando nos vamos a esos segmentos de menores capitalizaciones, Europa tiene una tecnología puntera sin duda, sin duda. Sí. Mm. No sé. Bueno, perfecto. Pero me falta, yo creo que aquí Sí, en Europa lo que nos falta es publicitar lo que tenemos. Entonces, quizá muchos sí, sí, inversores no lo conocen porque, o sea, porque no saben ni que existe siquiera, no están invirtiendo en ya, estas compañías o en fondos ya. como el vuestro que invierten en este tipo de compañías, porque es que no saben ni siquiera que existen este tipo de empresas. Sí, sí, seguramente.
hay un reto también importante para los gestores de pequeñas capitalizaciones, ¿no? Que es el tema de que, claro, es un sector menos seguido, entonces tienes menos análisis también, pero claro, allí si tú estableces un proceso claro, robusto, tienes muchos años de experiencia, mucha especialización y tienes además esos factores cualitativos de relaciones por Europa, que estoy definiendo un poco nuestro modelo, ahí es donde logras sacar, digamos, diferenciarte, ¿no? Porque cuando hay menos seguimiento, evidentemente logras generar más alfa, porque la compañía es menos seguida, porque no tienes el mismo consenso de mercado, ¿no? Entonces, para nosotros esto es apasionante. Cuando te metes en el mundo de la innovación, y si estuviese aquí Cyril, lo veis cómo se pone, cómo se emociona cuando habla de sus compañías, de sus modelos de negocio. O sea, él está sumergido en un mundo de avances constantes desde hace 25 años. Está sumergido en un mundo, estamos, el equipo, en un mundo en donde estas compañías, cuando no teníamos inflación en el mundo, son compañías que incrementaban sus márgenes en un 15% todos los años, de media. Son compañías que compraban competidores en Taiwán, en China, en Corea del Sur. Por ejemplo, aquí tengo una compañía que es muy interesante, que es Interroll, que es una compañía, Interroll es una compañía suiza, perdón, que empezó desarrollando todas las cintas transportadoras de los aeropuertos. Bueno, pues esta compañía era la líder en esa tecnología. Pues ahora Interroll lo que ha hecho es desarrollar su gama de servicios y de productos para poder automatizar todo un almacén. O sea, digamos, está muy expuesto a todo el tema del comercio online, a todo el tema, ¿no? de estas dinámicas que tienen todavía un crecimiento enorme. Interroll pasó de ser una compañía un poco más industrial a ser una compañía todavía con un componente industrial, pero a transformarse o a ser menos intensiva de capital y a ofrecer innovación a través de nueva tecnología, como es todo el tema del almacenamiento o logística inteligente, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, Interroll no es una compañía enorme, es una compañía de 9.000 millones de market cap, que ya tiene una presencia internacional importante. Por eso hablaba de Interroll, porque Interroll está creciendo de forma orgánica. Ellos están incrementando su capacidad de producción en Singapur y en Taiwán. Están construyendo allí fábricas para tener capacidad de supply en otras, efectivamente, en otras regiones. Entonces, bueno, por ejemplo, QT es una compañía, bueno, espectacular, una compañía finlandesa también. En Finlandia hay un nivel de innovación fantástico, en general en los países nórdicos, donde QT, por ejemplo, sabéis todos las interfaces de usuario en los coches eléctricos de Mercedes, de BMW, en algunos componentes industriales, en maquinarias y eso. Bueno, QT desarrolla ese software. En todas las interfaces de los coches eléctricos de gama alta está QT, pero también, por ejemplo, en algunos segmentos de hostelería o en algunos segmentos más industriales. Pero bueno, es una compañía de desarrollo de software. Pero claro, para encontrar QT estuvimos nosotros 2 años investigando, analizándola, yéndonos a Helsinki, hablando con el equipo directivo, entendiendo la compañía, ¿no? Eso es lo interesante de esto. Y bueno, luego es que aquí, Juan, lo que decía, ¿no? Luego aquí tenemos compañías, aquí también en innovación digital, tenemos compañías que están desarrollando. Sí, aquí también. Esto es un segmento que tiene un recorrido fantástico, porque claro, ahora todas las compañías que antes eran muy intensivas en capital, por ejemplo, bueno, no voy a pasar todavía, muy intensivas en capital, las que han invertido, digamos, en ser menos intensivas de capital, han pasado a un modelo más de hardware y ahora son más de software, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un recorrido enorme porque es un movimiento
Es un movimiento que se está haciendo generalizado en todo el mundo y ahora el software es en donde puedes generar diferenciación, ya no tanto en el aparato, ¿no? Entonces, bueno, sí, aquí tenemos cosas extraordinarias también. Nosotros invertimos, Juan, también en un segmento que es el de semiconductores, que a nosotros nos encanta. Tenemos allí una compañía fantástica que ahora os contaré, pero los semiconductores empezaron estando en los PCs de vieja generación, en los PCs antiguos, y ahora, bueno, forma parte de nuestra vida, todo. En todos sitios hay microchips, hay Es semiconductores. impresionante. Es impresionante, es impresionante. Bueno, llevamos el teléfono en la mano y el teléfono no sé si lleva 12 o 15 semiconductores por teléfono, ¿no? Y lo interesante de los semiconductores es que están entrando nuevos segmentos, pero que cada vez necesitas nueva tecnología para que el semiconductor sea más pequeño, ¿no? O sea, rebaje su tamaño, que quepa en dispositivos siempre más pequeños. Bueno, con respecto a eso, para contarte una idea de inversión que tenemos aquí, es Soitec. Soitec es una compañía francesa fantástica que a nosotros nos la explicó Cyril y el semiconductor necesita un sustrato de nueva generación, de un material particular para que haga contacto con las capas bajas y altas del semiconductor y se pueda activar el semiconductor, ¿no? Eso es un sustrato que es de una generación y un material muy específico. Y ese sustrato de medio que lleva el semiconductor, pues hay muy pocas compañías en el mundo que lo hacen, pero es que además Soitec es el líder de esos sustratos de nueva generación que llevan los semiconductores. Aquí, una compañía pequeña además, o sea, Soitec es una compañía de 4 o 5 mil millones de euros. O sea, lo que puede llegar a ser Soitec, ¿no? Porque claro, con esas barreras de entrada y con ese flujo de caja, lo interesante es que son generadoras de flujo de caja constante, porque como están en un nicho de mercado de mucho crecimiento, estas son compañías que triplican su tamaño en 3 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, bueno, es impresionante lo que nosotros vemos aquí, es impresionante. Este es otro ejemplo que a mí me gusta mucho. Y bueno, Juan, no sé si me estoy enrollando mucho, pero para no hacerlo y no ha volado, la verdad, llevamos ya casi 45 minutos hablando. Nada. Yo estoy encantado de escucharte y supongo que los asistentes estarán igual porque sí que es cierto lo que te decía anteriormente, que yo personalmente sí que conozco varias empresas porque a mí la tecnología, invertir en tecnología creo que es lo que más me gusta, y dentro del sector de tecnología, te lo has pasado en un slide, la parte de gaming, de eSports, todo esto creo que también tiene bastante crecimiento. Y claro, la pena es lo que decías anteriormente, que es que en Europa tenemos muchas empresas de mucha capacidad de crecimiento y son muy desconocidas. Y también de cara a los inversores, ¿cómo poder invertir en ellas? En vuestro vehículo, pues por ejemplo, claro, si no conoces que existe esa posibilidad, no conoces cómo puedes aprovecharte de ella. Entonces, yo creo que eso es tremendamente importante, dar a conocer lo que tenemos aquí en Europa y cómo poder sacar provecho, porque son empresas con una capacidad de crecimiento brutal y exponencial, además, porque para mí yo creo que la revolución tecnológica en la que estamos, tanto la inteligencia artificial, la robótica, la parte de semiconductores, para mí es como una nueva revolución, quizá más importante que la revolución industrial que hubo hace tiempo. Yo creo que ahora ese cambio que puede haber es todavía mucho más grande y no somos quizá conscientes, la mayoría de las veces no somos quizá conscientes de qué es lo que estamos viviendo ahora mismo. Sí. No, sabes, cuando le preguntas al equipo por este tema, un poco comparándonos con Estados Unidos y Asia, ellos nos dicen que el año de Europa lleva siendo para ellos desde hace 15 años, porque cuando descubres este segmento, cuando tienes la capacidad y la flexibilidad para poder analizar una compañía durante 24 o 36 meses, tomarte tu tiempo, entender realmente los modelos de negocio, las dinámicas, los competidores, tanto en Europa como fuera de Europa, te das cuenta de ese valor, Y yo creo que hay una disrupción ahora brutal, bueno, no es que lo crea yo creo que todos lo vemos. La gran, digamos, el gran matiz aquí es, yo creo que va a cambiar
también la forma en la que concebimos muchas de las dinámicas de gestión en nuestra industria. O sea, cuando hablamos de value, de growth, de valoraciones, de PERs altos o PERs bajos, ¿no? Esto ya entrando más en materia de gestión. Va a cambiar la forma de analizarlo, la forma de verlo. Es que tiene que cambiar. Sí, Por eso totalmente de acuerdo. Sí, el crecimiento hoy en día es el principal driver de rentabilidad futura. Si partimos de eso, si hay alguien que está de acuerdo con esta manera de verlo, que nosotros sostenemos esto, evidentemente ya un PER por encima de la media de los 150 años anteriores ya está un poco obsoleto, porque claro, un PER de 27 veces, hay compañías en nuestra cartera que tienen PERs de 30, 35 veces, por ejemplo, pero cuando ves esos modelos de negocio y descuentas sus flujos futuros de los próximos 5 años a día de hoy, esa compañía puede triplicar su PER tranquilamente, ¿no? Como ha pasado. Ya vemos compañías que tienen PERs de 100 y no pasa nada. Esa compañía puede llegar a tener PERs de 200, o sea, no pasa nada. Entonces, bueno, sí, creo que es un cambio de paradigma interesante y nosotros aquí proponemos algo bueno, distinto y muy consistente, que es lo importante. O sea, no venimos haciéndolo desde hace poco. Venimos ya consolidando esta expertise de hace ya más de 15 años de gestión. Todo ello se traduce, Juan, para cerrar un poco mi intervención, todo esto que os he contado se traduce en 3 estrategias. Nosotros, nuestra gama de fondos, los 3 fondos que hemos lanzado, que son los mismos 3 fondos exactamente que venía gestionando el equipo anteriormente, son 2 estrategias de pequeñas y medianas capitalizaciones. El Lombia Venir Mid Cap Euro, que es una estrategia solo de zona euro, y el Lombia Venir Mid Cap Europe, que es una estrategia europea. Pues incluye también compañías de suizas, compañías en Suiza, compañías en Reino Unido y compañías de nórdicas, ¿no? Que nos gusta mucho. Y luego está el Lombia Venir Small Cap Europe, que es un fondo fantástico. Bueno, a mí en particular es un fondo que creo que tiene un potencial enorme porque tiene un 10 o un 15% de la cartera en microcaps, en esas compañías que capitalizan 250 millones de euros, son compañías pequeñas y que pueden convertirse en esos campeones del mañana, ¿no? Sí. Entonces, esas son las 3 estrategias que proponemos. Son fondos que van a pasar a ser artículo 9 de la nueva normativa de la SFDR europea en breve. Lo esperamos para finales de este mes o para febrero. O sea, vamos a tener la máxima calificación en este sentido. Son fondos ya traspasables. Tenemos un label ISR por parte del gobierno francés. No hemos tenido que cambiar absolutamente nada de nuestro proceso, esto es importante, para obtener ese artículo 9. ¿Eh? O sea que esto también yo creo que es bueno resaltar. Destacarlo, correcto. Sí. Sí. Bueno, las rentabilidades del año pasado, hablaba antes de fondos que el track record de Cyril en estos 15 años ha arrojado un alfa de un 15% anualizado de exceso de rentabilidad. El año pasado estuvimos incluso por encima de esta media histórica. Seguimos con esa consistencia que nos caracteriza y creemos que efectivamente hay un momento importante ahora para lo que decía al principio, ¿no? Una ventana de oportunidad interesante para quien quiera invertir con una visión de largo plazo. Mi mensaje final es, nosotros tenemos esto siempre quiero resaltarlo porque para nosotros no es una moda ni una tendencia, para nosotros siempre ha estado allí, ¿no? Este enfoque de impacto y la función de utilidad social que tienen nuestras compañías, qué actividad generan y qué impacto tienen en nuestra sociedad. Para nosotros eso es muy importante. Y ya conté que excluimos los modelos de negocio que tienen impacto negativo. Pero además de esto, una cosa interesante que proponemos en Lombia Capital, que quizás es una de las novedades porque ahora lo ponemos sobre papel, antes ya existía, pero ahora lo logramos medir, es que pudimos medir nuestra huella de carbono y nuestra huella medioambiental
y hacer la comparación con las compañías que integran el índice de referencia. Y la verdad que en este sentido los resultados también son fantásticos. Estamos un 70-80% por debajo en huella de carbono del benchmark. Esto también es fruto del tipo de compañías en las que invertimos, ¿no? Un poco intensivas en capital, compañías fuera de cualquier sector, un poco de estos contaminantes, bueno, son compañías muy en línea con todo este proceso. Igual que la huella ambiental. La huella ambiental lo que mide es los costes anuales ligados a la contaminación y a la degradación de los ecosistemas en los que incurren las compañías, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, nuestras compañías también tienen un coste ligado a estos procesos de degradación de ecosistemas muy bajos con respecto a las compañías que componen el índice. Y Juan, ese era un poco mi mensaje. No sé si hay algunas dudas, yo encantado de... Mira, yo tengo aquí 4 preguntas. La primera es, me preguntan, ¿reciben ustedes inversiones desde México? ¿Cómo pueden hacerse? Nosotros, aquí puede invertir cualquiera, así no sea residente en España. Eso es importante que lo sepan. O sea, luego habrá un procedimiento porque yo tengo, digamos, familiares y amigos que invierten y no están en España. Entonces, es muy fácil. Desde México se puede abrir una cuenta en cualquier plataforma online o si tienen alguna relación con un banco español y no hay ningún problema porque no hay que ser residente. Si quieren ampliar esta información, yo creo que aquí también están mis datos de contacto y podemos ayudarles con... Sí, pero no hay ninguna limitación. Claro, es que sí que hay fondos en los que hay limitación para la hora de poder contratarlo y más en América, pues nos ha pasado alguna vez. Tenemos bastante audiencia en América y es una pregunta que nos suelen realizar de manera asidua y justamente ahora ha dado la casualidad y aprovecho también para hacerlo, porque seguramente hay mucha gente que lo piense. Luego tengo aquí una pregunta, cambio de pantalla porque es que lo tengo en 2 pantallas. Si la tecnología e innovación son drivers estructurales del crecimiento para las próximas décadas, ¿las últimas caídas del mercado pueden ser vistas como una oportunidad de entrada? Sí, mira, justo lo que comentamos. Cuando tú estás invertido en compañías con un power pricing muy potente, o sea, compañías que en momentos de inflación más alto pueden trasladar ese incremento de precios a sus márgenes. Cuando estás invertido en compañías con poca deuda, con lo cual la normalización de los tipos de interés, una subida de tipos de interés, no repercute de forma importante en el balance y en la estructura de capital de las compañías, porque no son compañías endeudadas, o sea, con lo cual no las deja en ninguna situación comprometida. Y cuando inviertes en compañías, que también para nosotros, evidentemente antes hablábamos de valoraciones y para nosotros no es tan importante, pero sí hacemos caso cuando una compañía llega a valoraciones muy excesivas, con lo cual nuestras valoraciones en general son todas muy razonables. Cuando tú tienes este cóctel, en un momento como el que estamos a día de hoy, y los fundamentales de las compañías siguen estando muy fuertes y ese crecimiento estructural sigue estando allí, porque lo que está pasando hoy no es un problema de liquidez, no es un problema financiero, no es un problema de sanidad financiera, si lo queremos ver así. Es un problema de normalización, es un tema de normalización. Entonces, nuestras compañías van a seguir creciendo a ritmos importantes. Nuestras compañías están allí con un posicionamiento de liderazgo. Si esa valoración cae un 20, un 30%, para nosotros es muy evidente que es una ventana de oportunidad súper interesante para ese inversor de largo plazo. Sí. Vamos, sin lugar a dudas. O sea, comparto totalmente la exposición, pero totalmente. Tengo otra que dice, la volatilidad muchas veces viene dada por factores externos a los fundamentales de las compañías. ¿Qué características debe tener una cartera para que sepa capear estos momentos de mercado? Bueno, muy en línea con esto. La volatilidad que estamos viendo hoy, fíjate, si veíamos el índice del VIX durante los últimos años, hemos tenido pocos picos. Lo tuvimos a finales del 2018
con todo el ruido que hizo la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Lo hizo, digamos, puede ser el otro pico, pudo haber sido marzo, abril 2020 con la entrada del lockdown y la pandemia. Y estamos teniendo otro pico de volatilidad ahora. Si vemos después de estos picos de volatilidad, ¿qué es lo que ha sucedido en el mercado? Si estás invertido en las compañías correctas, el mercado ha despegado. El mercado ha despegado. O sea, los mercados son eficientes en el largo plazo. En el corto plazo, no lo son. Son irracionales. Son irracionales. Sí. Entonces, claro, ¿cómo no va a caer la tecnología ahora? ¿Cómo no va a caer la tecnología, así sea una pedazo de compañía? ¿Cómo no va a caer si las ventas están siendo indiscriminadas? Se está vendiendo todo para pasarse a comprar bancos, utilities, materias primas. Se está vendiendo todo. Pero claro, cuando tú tienes esa rotación masiva, donde la calidad también se está vendiendo, esa prima de calidad no es cíclica, esa es permanente. Entonces, en ese sentido, esa volatilidad es tu amiga. Ahora es tu amiga. Ahora, si tú eres un inversor, evidente, ojo, estoy hablando de un inversor con un horizonte temporal de medio largo plazo. No estoy hablando para el que invirtió el año pasado y necesite comprarse su casa en julio de este año. Eso que quede claro, ¿no? Ese disclaimer es importante. Pero si tienes un horizonte temporal más largo, esto es una oportunidad verdaderamente buena para este tipo de estrategia. Sí, además es que lo que has dicho claro, es que esto lo vimos también de otra manera cuando empezó la pandemia, en el marzo del 2020 más o menos, también vimos que en un principio las empresas más castigadas fueron las tecnológicas y luego ya todos sabemos lo que pasó con las empresas tecnológicas, que tienen unas rentabilidades brutales. Entonces tenemos muy cerca el ejemplo, lo hemos vivido todos los que estamos aquí mismo, hemos vivido ese ejemplo hace un año y poco más. Sí, sí. Lo tenemos muy cerca. Justo. Mira, la última pregunta que tengo por aquí es, ¿nos puedes dar más detalles sobre vuestro proceso de construcción de cartera? ¿Cómo se eligen las compañías y de qué forma las incluís una vez las hayáis analizado? Perdón. Sí, mira, es interesante porque allí también yo creo que tenemos un proceso bastante único. Estamos en constante comunicación con gestores, evidentemente con otras estrategias y no hemos visto nada igual. Nosotros, el proceso de construcción de cartera se basa netamente en la fuerte convicción y digamos que no hay un componente discrecional y emocional por parte del equipo. Nosotros cuando incluimos una compañía en cartera, la incluimos con un 0,5 o un 1% máximo del peso de la cartera. O sea, nosotros no hacemos apuestas discrecionales de decir, oye, esta compañía me gusta más, meto un 4, esta me gusta menos, meto un 2, o aquella me gusta mucho, meto un 7 o un 5. No funciona así. Nosotros somos muy prudentes y somos además muy humildes porque nosotros entendemos bien la compañía, sabemos que evidentemente hemos hecho nuestros deberes, pero queremos que sea la misma compañía que nos demuestre que esos deberes están bien hechos y que hemos acertado. Entonces, la compañía va ganándose su peso en cartera en la medida en que su estrategia se va ejecutando de forma exitosa. Y entonces, la consecuencia de estas son dos. Una, que haya una competencia muy sana dentro de nuestros fondos de las compañías para que se vayan ganando su peso. Y la segunda es que los mayores pesos de la cartera son aquellas compañías que lo han hecho mejor. Entonces, es un proceso en donde ya al principio tiene un componente de gestión de riesgo. O sea, nosotros no invertimos más de un 1% cuando una compañía es nueva. Si es un error, esa compañía cae un 40%, pues perdemos un 0,5 del fondo, un 0,4, o sea, no hay problema. Pero si es un acierto, esa compañía nos va a demostrar año tras año, trimestre tras trimestre además, que puede seguir ganándose peso en la cartera. Nosotros la construcción de la cartera somos muy rigurosos porque es una parte de nuestro proceso fundamental para esa generación de alfa que hablábamos antes, ¿no? La verdad es muy interesante, muy interesante. Sí. Pues, Francisco, no tengo más preguntas por ahora. Así que, nada, darte las gracias infinitas por presentarnos, por tu tiempo, lógicamente, y por presentarnos Lombia, por explicarnos a todos
las grandes bondades que tenemos en las empresas tecnológicas aquí en Europa, que como digo, es la gran desconocida y es el gran asignatura pendiente que quizá tenemos todos los inversores. Sí, 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 no, gracias a ti, Juan. Siempre es un placer charlar y trasladar mensajes, sobre todo de racionalidad, porque ya no de positividad, mensajes de racionalidad a todos los que nos escuchan. Exacto. ¿Sabes? Porque yo creo que es un momento en el que necesitamos detenernos a decir, oye, vale, el mercado está como loco, ¿no? O sea, un día arriba está binario, el mercado un día muy arriba, un día muy abajo. Oye, vamos a centrarnos en lo realmente importante, ¿no? Entonces, esa racionalidad creo que es importante y gracias a ustedes por por permitirme trasladar nuestro mensaje esta tarde. Ya digo, Francisco, el placer es nuestro. Así que muchas gracias, gracias a todos los asistentes y nos vemos en próximas conversaciones. Pasad buena tarde, un saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Juan. Gracias. Hasta luego.